Mijaíl se levantó sin despertador. Los últimos varios meses se despertaba un minuto antes de que sonara. Como si el organismo hubiera aprendido a evitar el ruido innecesario. Salió del dormitorio a la cocina, encendió la luz, llenó la tetera de agua, sacó pan, queso, tomates. Todo según el orden establecido. La nevera estaba llena estrictamente con lo necesario, nada superfluo, nada espontáneo. El reloj marcaba poco más de las 6. Vera todavía dormía. Las hijas también. Intentaba no hacer ruido. No porque tuviera miedo de despertarlas, sino porque no veía sentido en los conflictos matutinos. Puso la tetera al fuego, abrió el portátil en la esquina de la mesa. Los resúmenes de la semana pasada, los envíos en el norte volvían a retrasarse, un almacén en una ciudad había informado con errores, el jefe de turno en otra ciudad había presentado la renuncia. Mijaíl miraba las tablas, memorizaba los números, no los anotaba. Sabía que para el momento de entrar en la oficina, todo estaría ya estructurado en su cabeza. Comió despacio. No prestaba atención al sabor. Masticaba mecánicamente, mientras revisaba el correo. Uno de los clientes envió un agradecimiento. Algo raro. Uno de los empleados expresó el deseo de irse de vacaciones en plena carga de trabajo. No era el primer caso. Vera apareció alrededor de las 7. Pasó sin decir palabra hacia la cafetera, pulsó el botón, esperó. No miró a Mijaíl. Buenos días, dijo él. Mjum, respondió ella, sacando de la alacena una taza blanca. Solo esta. No bebía de otras. Él esperó. Varios segundos. Silencio. Luego volvió a abrir el portátil. ¿Otra vez inmerso en el trabajo desde por la mañana? La voz de Vera era monótona, sin reproches, pero con un distanciamiento al que era imposible no reaccionar. Hay un montón de trabajo. Principio de mes. Mijaíl cerró la pantalla, se giró. Me desperté temprano, decidí despejar un poco. Mjum, repitió ella. Dio un sorbo al café. ¿No te parece que en casa no es una sucursal de la oficina? No me parece. Se levantó, recogió la taza, limpió las migas. Pero si no lo despejo, el lunes por la mañana habrá otro incendio. Tú misma no te gusta que me quede hasta tarde. Ella no respondió. Miraba por la ventana, como si él ya no existiera. No se peleaban. Hacía tiempo que habían pasado esa etapa en la que la gente discute y trata de demostrar algo. Quedaba otra cosa. Un distanciamiento cortés, en el que cada uno se movía por su propia ruta. Mijaíl. De la cocina al portátil. Vera. Del baño al vestidor. Y casi nunca. El uno al otro. Se vistió en silencio. Pantalones grises, camisa blanca, cinturón negro. Todo limpio, planchado, preparado de antemano. No toleraba las improvisaciones en la ropa. Las hijas hoy después del colegio van a la tutora, dijo Vera, sin girarse. ¿Las recogerás a las 8? ¿Tutora de qué asignatura? Matemáticas. Ana sacó otro 4. No voy a quedarme mirando cómo suspende los exámenes. ¿Puedo recogerlas? Miró a su esposa. Pero tú querías llevarlas a la reunión en la galería. Lo dijiste ayer. Los planes cambiaron, respondió ella, corta. Él entendió. Significaba que la reunión en la galería no había sido cancelada. Simplemente ella iría sola. En el trabajo todo era diferente. Allí sentía control. Manejaba gente, rutas, horarios, gastos. Sabía quién estaba dónde, qué hacía y por qué. Nadie se permitía hablarle como le hablaba Vera. Mikhail Alexeyevich, el almacén envió el recuento. Confundieron las celdas, informó Andrei, el logista junior. Pero lograron arreglarlo todo antes del envío. Me pondré en contacto con el cliente. No es necesario. Yo mismo. Mijaíl cogió el teléfono, marcó el número, explicó. Sin irritación. Con calma, claridad, al grano. En la comida comió un huevo cocido, un trozo de pan y una manzana. Nadie estaba sentado a la mesa. Todos se habían ido por su cuenta. A él le venía bien. Cerca de las 4 llamó el subdirector de la oficina central. Mikhail Alexeyevich, debo advertirle, en el próximo trimestre son posibles cambios. ¿Cuáles exactamente? La voz de Mijaíl no tembló.
Reestructuración. Tenemos un nuevo director general, Rudakov. Quiere revisar el modelo de logística. Se habla de una posible consolidación, reducción de puestos regionales. ¿Es decir que mi puesto podría ser liquidado? Por ahora no se habla de eso. Pero le aconsejo que esté preparado. Mijaíl colgó. No volvió a llamar a nadie. Apuntó en un papel, consolidación, revisión del modelo, Rudakov. Por la noche en casa estaba tranquilo. Las hijas estaban en sus habitaciones, las puertas cerradas. Mijaíl oyó como Ana se reía de algo en el teléfono. Poliña escuchaba música. Vera llegó tarde, con un fuerte olor a perfume caro. Pasó de largo, sin dar explicaciones. Se calentó trigo sarraceno, comió en la cocina. Volvió a sentarse al portátil. Al entrar en el sistema de la empresa, de repente notó que los informes de la oficina central estaban cambiados. Pequeñas correcciones. Pero no las habían. Las fechas movidas, los indicadores redondeados. Esto no era un error. Era intencionado. Abrió la tabla antigua, comparó. Las discrepancias estaban en varios bloques. Mijaíl se recostó en el respaldo de la silla. No estaba enfadado. Simplemente miraba las cifras y pensaba. ¿Qué es lo primero que cortan? ¿Qué es lo último? Por lógica. Primero las regiones. Luego los departamentos. Luego. El personal. Cerró el portátil. Fue al baño. Salió. Vera estaba frente al espejo, quitándose los pendientes. En sus movimientos había un distanciamiento. Como si él no existiera. ¿Vas a cenar?, preguntó él. Ya cené. Hubo un cóctel. ¿Dónde? Allí, donde la reunión. No especificó. ¿Estabas con alguien? Con unas amigas, soltó ella, guardando el pendiente en el joyero. ¿Mikhail, es un interrogatorio? Solo pregunto. No respondió. Volvió al despacho. Cerró la puerta. Abrió el correo electrónico. Encontró el último correo de Ilya Melnikov. Asunto, échale un vistazo si tienes tiempo. Adjunto. Copia de una nota interna. Propuesta de reducción de 2 departamentos regionales. Rudakov. Mijaíl cerró el archivo. Se hizo un té negro. Se sentó en el sillón. Escuchaba el silencio. Por primera vez en mucho tiempo entendió, el sistema, que él había construido durante años, daba grietas. Y no solo en el trabajo. Fue presentado en la reunión general el lunes. Una sala grande, 1,5 de directivos de nivel medio, varios miembros del consejo de administración. Mijaíl estaba sentado más cerca del centro, en la segunda fila. Al lado. Antón. Aquel escribía algo en el teléfono, escondía la pantalla con la mano, sonreía para sí mismo. El director general salió sin carpeta, sin asistente. Alto, seguro, con una chaqueta cara y zapatos modernos, que claramente no se compran en tiendas de cadena. El pelo ligeramente teñido en las sienes, pero no hasta lo ridículo. Todo. Calculado. Cada movimiento. Buenos días, colegas. La voz era grave, bien modulada. Soy Yevgeny Igorevich. Creo que muchos de ustedes ya han oído que empezamos una nueva fase. Alguien de la sala asintió. Antón incluso esbozó ligeros aplausos. Mijaíl no se movió. Vivimos en la época de la velocidad. La logística. Es la sangre de la economía. Y si la sangre se estanca, comienza la necrosis. He venido para acelerar el movimiento. Las frases sonaban pulidas. No por el contenido. Por el efecto. A Mijaíl no le gustaban esos discursos. Rara vez había trabajo y detalles detrás de ellos. Los departamentos regionales serán consolidados. Implantamos un sistema de control centralizado. Y sí, no soy partidario de la duplicación excesiva. Hizo una pausa. Espero que cada uno de ustedes esté dispuesto a trabajar no solo a la vieja usanza, sino también de forma nueva. Mijaíl miraba de frente. No asentía. No tomaba notas. Sabía, cada nueva consolidación comienza con esas palabras. Ambiguas, de moda, sin concreción. Y termina con despidos, traslados, y despido de mutuo acuerdo. Después de la reunión Antón le esperaba a la salida.
Oye, Rudakov. Es un tipo interesante. Moderno. Se ve que tiene cabeza. Mijaíl se detuvo. Interesante. No significa profesional. Antón sonrió, se inclinó un poco hacia adelante. Bueno, tú como siempre. Todo al pie de la letra. Ahora es otro tiempo, Misa. Hay que ser más flexible. La flexibilidad no anula el sentido común. A lo que voy. Antón miró alrededor. Tienes un departamento fuerte. Pero hay que estar en el flujo. Si algo. Tengo una salida. Puedo presentarte. Sin política. Simplemente hablen. Siéntense, tomen un café. No tomo café con gente que me puede despedir. No seas tan duro. Tiene una esposa. Hermosa, dicen. Ámbito de la beneficencia. Parece muy activa. A menudo en recepciones. Quizás la tuya se cruzó con ella. Mijaíl no respondió nada. Oyó como algo le hacía clic por dentro. En casa Vera hablaba rápido, con energía. Por primera vez en mucho tiempo. Hoy nos reunimos con la fundación, que patrocina la exposición de gráfica. ¿Te acuerdas? ¿Lo mencioné? Allí había una persona estupenda. El organizador, por cierto, el mismo exfinanciero. Inteligente, culto. Esa gente hace la cultura ahora. ¿Cómo se llama? Yevgeny. Bueno, por su nombre. Allí no daba tiempo para apellidos. Todos se comunicaban de forma informal. ¿De dónde es? Del consejo de la fundación. O algo así. No lo pregunté. Mijaíl la observaba atentamente. Postura. Un poco tensa. Voz. Medio tono más alta de lo normal. Dedos. Tiemblan ligeramente cuando se aparta un mechón detrás de la oreja. Así hablaba cuando mentía. No directamente, pero ocultando algo. Habló de tu empresa. Habló bien, por cierto. Que hay trabajo que hacer, pero mantienen el nivel. ¿Te lo dijo a ti? Sí. Discutimos la logística en general. La transición a esquemas centralizados. Un enfoque moderno. ¿Y tú entiendes de esquemas centralizados? Yo escucho. A diferencia de algunos. Mijaíl no siguió. Ella sola caía en la trampa. Él simplemente observaba. 2 días después Antón entró en su despacho. Sin llamar. ¿Tienes un minuto? Mijaíl le indicó con un gesto una silla. Rudakov tiene una propuesta. Más bien, una idea. Quiere reducir los costes en los almacenes. Implementar la ruta automática. Todo a través de la capital. Ya sabes lo que eso significa. Entiendo. Podrías integrarte en el proceso. Sugerir cómo hacerlo sin pérdidas. Rudakov por ahora busca a los que no se resisten. ¿Y después? Después. Quizás te conviertas en coordinador del nuevo formato. Ya no solo región. Centro. ¿Tú le propusiste eso? Digamos que no me opongo a ser útil. Mijaíl se levantó. Fue a la ventana. Miró hacia abajo. Llevas 15 años trabajando en la empresa. Yo 18. Ambos sabemos lo que significa ser útil. Ahora no es momento de heroísmos. Todos intentan sobrevivir. ¿Y tú sobrevivirás? Lo intentaré. ¿En esa casa que alquilas en verano? ¿En la costa? Antón se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo oí. Vera lo mencionó una vez. Parece que la semana pasada. Por la noche Mijaíl fue a ver a sus hijas. Ana navegaba por el teléfono. Poliña estaba tumbada con auriculares. ¿Qué tal con la tutora? Bien, soltó Ana. Dijo que tengo buenas aptitudes. Solo necesito concentrarme. Me alegro de oír eso. Mamá dijo que pronto te despedirán. ¿Es verdad? ¿Quién te dijo eso? Bueno. Ella hablaba por teléfono. Lo oí. Que allí todo está inestable y hay que prepararse para una nueva etapa. ¿Cómo entiendes eso? No sé. Simplemente pregunté. No te preocupes. Todo está bajo control. No hizo preguntas innecesarias. Pero anotó mentalmente, Vera ya había empezado la preparación. Las palabras que se dicen a los niños no son casuales.
Entendía a dónde iba todo. Y sabía, hasta que no empezara a actuar, simplemente lo echarían. Del trabajo, de la familia, de su propia vida. Pero no tenía prisa. Había que observar. Callar. Y registrar todo. Sin emociones. El lavavajillas terminó el ciclo alrededor de medianoche. Mijaíl se levantó, sacó los platos, los colocó en su sitio. Vera ya dormía. Las hijas. También. Apagó la luz de la cocina, fue a su despacho, cerró la puerta. En la mesa, una lista, 5 puntos, cada punto. Una zona potencial de presión. Mijaíl recuperaba informes antiguos, revisaba archivos, cotejaba con los últimos datos de Ilya. Las inconsistencias se acumulaban. Antes, habría ido con estas preguntas directamente. Al director, a contabilidad, a una reunión. Ahora. No. Cualquier movimiento es prematuro. Ahora. Solo observación y registro. Solía resolverlo todo directamente. Ahora. Tendría que ser diferente. Al día siguiente hubo una jornada de limpieza en la escuela. Evento obligatorio. Vera insistió en que Mijaíl fuera con las hijas. No discutió. Dijo. Las llevaré y me quedaré. La escuela parecía impersonal, fachada gris, escalones desconchados. Ana corrió rápido con sus amigas. Poliña fue al aula con la maestra. Mijaíl se quedó en el patio. Ayudó a llevar sacos de tierra. Callaba. Escuchaba las conversaciones. A la entrada estaba Vera. No con las hijas. Con otro grupo. Mujeres, figuras masculinas con abrigo, frases sobre subvenciones, exposiciones, patrocinadores privados. Uno de los hombres. Alto, barba cuidada, abrigo oscuro, gafas de sol. Hablaba más alto. Consideramos la escuela como un punto de crecimiento cultural. Hay que atraer a los padres, especialmente a los relacionados con la logística y la IT. Ahora tenemos un momento de transición importante, ¿saben? Vera escuchaba, ladeando ligeramente la cabeza. Sonreía. A veces asentía. Mijaíl observaba desde lejos. No se acercó. Por la noche en la cena Vera estaba animada. Por primera vez en mucho tiempo. Hoy tuve una conversación estupenda. Uno de los patronos de la fundación me propuso participar en un proyecto de modernización de la infraestructura escolar. ¿Te imaginas? Buscan padres que puedan ser un nexo. Yo estoy justo en el tema. ¿Estás en el tema de modernización de escuelas? Mijaíl, me refiero a que me relaciono con la gente adecuada. Sé cómo presentarlo. Cómo organizar una reunión. Cómo explicar lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Tú. Ya nada. No participas en la vida de la escuela. No estuviste en la reunión, no sabes quién decide qué. Y yo. Estoy al tanto. Ana levantó la mirada del teléfono. Hoy mamá contó cómo ella y Rudakov discutieron proyectos culturales. Él, por cierto, es genial. Moderno. No como papá. Poliña no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Mijaíl miraba la reacción de Vera. Ni sorpresa. Ni objeción. ¿Rudakov? Pronunció lentamente. ¿Discutieron la escuela? Fue en el marco de una reunión general. Hubo muchos temas. No empieces. No voy a hacerlo. Simplemente pregunto. Todo tienes que preguntarlo. A veces se puede simplemente confiar. No respondió. Terminó de comer, llevó el plato al fregadero, lo lavó, lo secó. Las hijas se fueron a sus habitaciones. Vera. Al baño. Más tarde por la noche, volvió a sentarse al portátil. Correo de Ilya. Encontré rastros de edición en los informes con el código de acceso de Rudakov. Firma electrónica. No tuya. Adjuntaré los logs mañana. Mijaíl cerró el correo. Luego fue al dormitorio. Vera ya estaba acostada. No encendió la luz. Fingía dormir. Se acostó en el borde, de espaldas a ella. No porque estuviera enfadado. Simplemente no podía hacerlo de otra manera. El domingo Vera se despertó temprano. Vestida no para estar en casa, vestido oscuro, tacones, chaqueta. ¿A dónde vas?
Desayuno con los curadores del fondo. Luego exposición. Quizás una reunión. ¿Con quién? Mijaíl, basta. No tengo que rendir cuentas. Esta es mi vida. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Salió, sin despedirse. Quedándose solo, se preparó un té, abrió publicaciones. Varias fotos del sitio web de la escuela. En una de ellas, Vera está al lado de Rudakov. Su mano en el codo de él. La cara de él. Hacia ella. Risas. Comunicación animada. No social. Personal. Reflexionó. Reuniones. Mínimo 3. Comunicación con los niños. Coincidencias de tiempo y lugar. Cambios en su comportamiento. Contacto con Antón, la dacha. No buscaba dolor. Buscaba estructura. El dolor vendrá después. Si lo permite. Ahora. Solo registro. Solo lógica. Durante el día, se reunió con Galina. La hermana llamó ella misma, dijo, te comportas raro. Quedemos. Se sentaron en un café. Él bebía té. Ella. Capuchino. Vera está preocupada. Dice que te has vuelto sospechoso. La miras como si la espiaras. La estoy espiando. Misa. No digas misa. Me hago preguntas sencillas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ella dice que eres frío. Que en casa es como un cuartel. Y ella. Como en un hotel. Entra, Sao. Un par de frases. Y ya. Pero antes eran diferentes. Antes. No ahora. La estás alejando. Quizás ella ya se fue. Galina se quedó en silencio. Luego, con cautela. ¿Crees que tiene a alguien? La miró. Largo rato. Sin respuesta. Por la noche Vera regresó tarde. Llevaba la misma chaqueta. Pero debajo. Ya otro vestido. ¿Dónde estuviste? Ya dije. Reunión, luego cena. ¿Cena con quién? Basta. Eres un paranoico. Siempre te imaginas cosas. Veo, Vera. ¿Qué ves? Se acercó más. La miró atentamente. Lo que no sabes ocultar. Quiso responder. Pero no pudo. Se giró. Fue al dormitorio. Cerró la puerta de golpe. Él se quedó en el pasillo. Un minuto. Luego se sentó en el sofá. Había que actuar. Pero era pronto. Demasiado pronto. La mañana del lunes empezó sin palabras. Vera salió del baño, cerró la puerta del dormitorio. Mijaíl se vistió en la cocina. No preparó desayuno. No tenía apetito. Simplemente se sirvió agua caliente, bebía despacio, sin sabor. En el coche miraba por el espejo retrovisor. En el asiento trasero. La bolsa de deporte de Ana estaba desde el viernes. Prometió ordenar su habitación, no la ordenó. Poliña anoche no salió de la suya. Se estaban alejando. Lo sentía. No como un destello, sino como una corriente constante. En el parking le esperaba ya Ilya Melnikov. Sencillo, silencioso. Siempre con jersey gris, con un maletín viejo. Trabajaba en IT, más tiempo que nadie. Hola, dijo en voz baja. ¿Tienes 5 minutos? Sí. Fueron a la salida de emergencia. Mijaíl sabía, las cámaras aquí no graban sonido. Solo imagen. Ilya sacó impresiones de la carpeta. Las mostró. Aquí los logins. Aquí la hora de entrada. Aquí los cambios registrados. Todo hecho desde IP de la red interna. Además, acciones activas con una clave que no está asignada a ti. Ninguno de los jefes regionales tiene tales derechos. ¿Quién? Técnicamente. Rudakov. Formalmente. A través de un asistente. Pero la firma es suya. Mijaíl estudió las tablas en silencio. Fechas. Cantidades. Secciones que no deberían estar. Su apellido. En la sección de prácticas no competitivas. Firma de Rudakov. Apruebo. ¿Esto sube más? Preguntó él.
Por ahora no. Es un documento interno. Para una versión preliminar de la reforma. Si sube, te pondrán en la lista de reducción bajo el pretexto de optimización. Y me muestras esto por qué. Y ya se encogió de hombros. Porque fuiste el único que no intentó ahorrar en sueldos. Cuando obligaron a todos a recortar. Defendiste al departamento. Lo recuerdo. Mijaíl asintió. ¿Hiciste copias? Originales. En una memoria USB. Copias las tengo yo y en otro sitio más. Bien. En la oficina había silencio. Demasiado. Los colegas hablaban con reserva, se miraban de reojo. En contabilidad la puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaba una discusión. Mijaíl oyó el apellido Rudakov. Luego. La frase, no podemos hablar de esto sin autorización. No fue a comer. Se quedó en su sitio. Sacó una hoja de papel. Empezó a trazar un esquema. Centro. Director general. Luego. Curador de proyectos. Paralelamente. Antón. Otro nivel. Socios externos. En algún lugar entre medias. Vera. No sabía toda la cadena. Pero sabía que debía averiguarlo. Y rápido. Por la noche regresó a casa más temprano. Vera estaba en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, cocinaba algo. En la placa hervía, en el horno se horneaba. Ella puso música. Suave, de fondo. Habrá cena, dijo ella, sin girarse. ¿Por qué? Porque somos una familia. O al menos lo aparentamos. ¿Está relacionado con algo? Apagó la cocina, se dio la vuelta. Miró de frente. Nos hemos distanciado. Lo veo. Las niñas lo sienten. No quiero que empiecen a temernos. Ya tienen miedo. Mijaíl. Él guardó silencio. Ella se acercó más, puso una ensalada en la mesa. Soltó. No soy una enemiga. Ni una traidora. Simplemente tengo mi propia vida. Lo sé. Lo sabes, pero te comportas como si tuviera que pedir perdón por cada paso. ¿Y debería? No respondió. Sacó platos del armario. Puso los cubiertos. Ana y Poliña llegaron de la calle cerca de las 9. Ambas. Con chaquetas, sin gorro. Pasaron rápido a las habitaciones. Ana soltó algo por encima del hombro. No tenemos hambre. Ya comimos. Mijaíl y Vera se sentaron solos. Comieron en silencio. Él observaba. Ella. Fingía que todo estaba bien. Tarde por la noche, salió del despacho al pasillo. Vio la luz en el baño. Se acercó. No hizo ruido. La puerta estaba entreabierta. Dentro Vera hablaba por teléfono. Voz baja, suave. Como antes. Con él. Tono. No de negocios. Sí, mañana también estaremos. Él no sospecha nada. Todo va según el plan. Lo principal. No tener prisa. Sí, le diré en cuanto, no vio nada. Soy prudente. Bien. Buenas noches. Pausa. Luego. Un corto, y yo a ti. Se alejó. Volvió a la habitación. Cerró la puerta. Se sentó. Abrió el portátil. Encontró la aplicación para grabar llamadas. La encendió, comprobó la calidad. Funcionaba. Luego sacó del cajón un dictáfono. Nuevo. Embalado. Lo compró hacía una semana. Un presentimiento. No sabía qué escondía exactamente. Pero ahora sabía con certeza, está mintiendo. No engañando. Mintiendo. Sistemáticamente. Fríamente. Esto no es un error. Es un plan. Y él tenía la intención de saber cuál. Mijaíl empezó por lo sencillo. La observación diaria. No hacía preguntas innecesarias. No levantaba la voz. No cambiaba de hábitos. Al contrario, se volvió más suave, más condescendiente, más atento. Vera lo aceptó con calma, sin sorpresa. Probablemente consideró que se había rendido. No se rindió. Él recogía. Todo.
Las primeras pistas vinieron de pequeñas cosas. SMS en la pantalla del teléfono, nos vemos en casa de Antón. Luego. Un recibo de la tienda de comestibles cerca del pueblo, donde está esa misma dacha. No suya, no familiar. La casa, que pertenecía a Antón y a la que Mijaíl no había ido hacía ya varios años. Antes. Fiestas de amigos, barbacoas. Luego. Una pausa. Ahora. De nuevo en uso. Solo sin él. Creía que Antón se había ido, dijo Mijaíl una noche. ¿No oíste nada? Vera se encogió de hombros. No me interesé. ¿Por qué? Vi que alguien usaba su casa de nuevo. Extraño. Dijo que quería venderla. Quizás cambió de idea. No continuó. Ella. Tampoco. 2 días después Mijaíl se quedó en la salida. Esperó a que Vera se preparara. ¿A dónde vas? Al teatro con una amiga. Compramos las entradas hace tiempo. ¿Qué amiga? Ni la conoces. Del nuevo fondo. Nos cruzamos cada vez más a menudo, decidimos salir. ¿Y las entradas? Las tiene ella. ¿Te las envió? Mijaíl, ella suspiró. ¿Quieres comprobarlo? ¿Montar una escena? Quiero saber. Todavía vivimos en la misma casa. Sí. Formalmente. Sí. Esperó a que ella se fuera. Luego abrió el portátil, comprobó las cámaras de vigilancia, instaladas por Ilya. 4 puntos, la entrada, el parking, la puerta trasera, la salida del patio. Vera salió de la casa, se subió a un taxi. Mijaíl anotó el número. A través de la aplicación, obtuvo el historial de la ruta. El coche no fue al teatro. 40 minutos después. Entrada al pueblo de Casas de Campo. Antón estaba en casa. Luz en las ventanas. Las ventanas estaban oscurecidas. Pero se veían siluetas. Una. Masculina. Segunda. Femenina. Por la mañana siguiente se encontró con Antón cerca de la oficina. Estaba de buen humor, vestido de forma descuidada, aparentemente relajado. ¿Querías algo? Preguntó Mijaíl. Solo, cruzarnos. Hace tiempo que no charlamos. Pensé, quizás nos escapamos el fin de semana al campo. ¿A dónde? Adivina. La vieja ruta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Solo que dijiste que estabas de reformas. Sí. Bueno, ya terminamos. Rápido. Encontré obreros buenos. Todo bien hecho. Mijaíl miraba de frente. ¿Y cómo llegó Vera allí? ¿En qué sentido? Dijiste, reformas. Pensé. Quizás ella también ayuda. Antón se quedó inmóvil. Por un segundo. Luego desvió la mirada. Simplemente. Ella pidió la llave. Dice que allí hay tranquilidad. No vi problema. Y tú hace tiempo que no ves problemas, Antón. Él no respondió. Fue hacia el coche. Por la noche Mijaíl hizo las maletas. Simplemente, sin explicaciones. Vera vio la maleta en el pasillo, se detuvo. ¿A dónde vas? De viaje de negocios. ¿Otra vez? Sí. Y por mucho tiempo. Ni siquiera dijiste nada. Tú tampoco. Mucho. Mijaíl, eres un paranoico. Si quieres irte. Vete. Solo no esperes que llore. No dijo nada. Cogió el portátil, el cargador, el maletín. Salió. En realidad no fue lejos. Alquiló una habitación en un hotel cerca del pueblo de Casas de Campo. Dejó el coche lejos, el registro lo hizo a otro nombre. Tenía un plan. A la mañana siguiente cogió un taxi, se acercó al pueblo. Se detuvo detrás de la casa de Antón. Tenía una llave. De aquellos tiempos, cuando la confianza aún existía. Esperó 3 horas. Vera llegó cerca del mediodía. Sin coche. Taxi. Gafas de sol oscuras, pañuelo de seda, bolso. Mijaíl esperó a que ella entrara. Luego. Silencio. Se acercó a la puerta trasera. Metió la llave. Despacio. Sin respirar. Clic, abrió despacio.
La casa estaba en silencio. Entró. Sin movimientos bruscos. Recorrió el pasillo. Oyó el sonido de agua, luego. Risas. La voz de Vera. La respuesta. Masculina. La voz de Rudakov. Reconocible, satisfecha de sí misma. No tuvo prisa. Abrió la cámara. Activó la grabación. Avanzó hacia adentro. En el umbral del dormitorio. Vera, en bata. Rudakov. Con esa misma camisa, en la que lo habían visto en la presentación hacía un mes. No se dieron cuenta. Mijaíl hizo 3 fotos. Se dio la vuelta. Salió. Cerró la puerta despacio. Volvió al coche. Se sentó. Miró por el parabrisas. No sintió dolor. Todavía no. Solo claridad. Una conciencia clara y nítida, esto. No era un fracaso. Esto. Era un punto de partida. Ahora lo sabía todo. Mijaíl no fue a casa. Se detuvo junto al río. Apagó el coche, no abrió las ventanas. En el habitáculo hacía calor, pero no se daba cuenta. El teléfono estaba en el salpicadero. La cámara. En la guantera. Las fotos. Calidad nítida, caras. Distinguibles. Figuras. Inequívocas. No se necesitaban palabras. Revisó las fotos una a una. No con asco. Con interés. Exactamente, como se mira un plano o un esquema, cada detalle. Una confirmación, que el mecanismo funcionaba exactamente como él sospechaba. La bata era de Vera. La camisa. De Rudakov. La cama. Conocida, la vieja manta, que Antón no cambiaba hacía años. Conocía esa casa. Cada curva de la escalera, el chirrido de las puertas, incluso la ubicación de los enchufes. Ahora. También sabía quién iba allí, por qué, con qué frecuencia. No hizo movimientos bruscos. No llamó. No escribió. Ninguna escena. Todo lo que podría haber sido una explosión, lo reprimió dentro, como un freno de emergencia. Porque ahora no se trataba de sentimientos. Se trataba de control. Volvió al hotel por la tarde. Se cambió. Se lavó la cara. Pidió agua. Se sentó al portátil. Abrió el archivo. Ella envió una nueva carpeta, materiales preliminares sobre la reforma. La mitad de los archivos. Borradores de futuras fusiones, traslados, consolidaciones. Su departamento en ellos estaba ausente. De hecho. Ya excluido. Sabía cómo funcionaba eso, primero te tachan del esquema, luego de la plantilla, luego de la historia. Tarde por la noche, en la habitación, abrió la segunda memoria USB. Copió los archivos. Hizo una copia de seguridad en la nube. Empaquetó los originales en un archivo comprimido. A la mañana siguiente regresó a la ciudad. En casa estaba tranquilo. Vera en la cocina, en ropa de casa, preparaba café. Miraba por la ventana. ¿Llegaste? Sí. ¿Con éxito? Todo según lo previsto. ¿Vas a desayunar? No. Se quitó la chaqueta, fue al despacho. Ella no se dio la vuelta. No hubo conversación. 2 días después se le acercó Antón. En la oficina, entre reuniones. La voz era cautelosa, casi amistosa. Misa, quería preguntar, ¿no estás enfadado? ¿Por qué iba a estarlo? Bueno, que Vera estuvo en mi dacha. No sabía que estabas en contra. Creía que ustedes como qué. Nosotros como qué. ¿Qué? Antón titubeó. Yo solo. Si quieres, puedo no darle más la llave. Ya no importa. Oye, no quería meterme. Simplemente ella dijo que tenían una pausa. Tenemos una fijación. Antón retrocedió un paso. No entiendes nada, Misa. Allí todo no. No es necesario. Vi todo. ¿Tú, estuviste allí? Mijaíl asintió. ¿Y fotografiaste? Sí. ¿Y qué ahora? Espero. ¿Qué? Vuestros movimientos. Esa noche Vera regresó de buen humor. Sacó vino. Lo abrió, sin preguntar. Se sirvió, sin ofrecer.
Hoy hubo una presentación en el museo. Rudakov habló. Una impresión muy fuerte. ¿Habla a menudo? Sí. Tiene carisma. Sabe hacerlo. ¿Qué exactamente? Enganchar. Tiene estrategia. ¿En el escenario o en la vida? Ella se puso tensa. Lentamente puso el vaso. ¿Empiezas? Termino. ¿Qué terminas? La miró con calma. Sin acusación. El juego. No gritó. No se justificó. Miraba con una expresión que él recordó. Cuando una persona entiende que ya no la temen. Y no la aman. Solo la leen. Como un expediente abierto. ¿Sabes? Sé. ¿Desde hace cuánto? Suficiente. ¿Estabas espiando? Estaba registrando. Esto. No es normal. ¿Y lo que hacían en una casa ajena, es normal? Nosotros, se interrumpió. Esto sucedió. No lo planeé. Pero no te arrepentiste. No. Entendido. Se levantó. Fue hacia la puerta. ¿Y a dónde vas? No importa. Simplemente voy a salir. Para no explotar. Mijaíl. No se dio la vuelta. En la calle hacía fresco. Caminaba despacio. Sin rumbo. Solo movimiento. En la cabeza. Vacío. Pero no era desconcierto. Era claridad. Dura, nítida. La mudanza duró un día. Mijaíl no avisó a nadie. Ni a Vera ni a sus hijas. Simplemente pidió un transporte, recogió ropa, equipo técnico y documentos personales. El resto, lo dejó. La vajilla, los muebles, los libros. Todo lo que no tenía relación directa con el futuro. Había encontrado un piso de alquiler con antelación. De 2 habitaciones, en un edificio antiguo. Con vistas al patio, techo bajo, linóleo barato. Le bastaba. Lo importante, una puerta que pudiera cerrar y un espacio donde nada le recordara el pasado. Se mudó a mitad de semana. Siguió trabajando en la oficina como si nada. El horario no cambió. La mañana, preparación, informes, reuniones. El día, revisión de almacenes, análisis de flujos. La tarde, silencio, té sin azúcar, breves anotaciones en el cuaderno. Las hijas se enteraron por la tarde. Ana llamó. Papá, ¿dónde estás? En el piso nuevo. ¿Qué? Me mudé. ¿Por qué? Porque sí. ¿Es por mamá? Es por los hechos. Se hizo una pausa. Después, los pitidos. Ya no volvió a llamar. 2 días después, Vera envió un mensaje. Sin saludo. ¿Vas a tramitar el divorcio? Él respondió. Sí. Ninguna aclaración. Ninguna explicación. En ese momento, todo estaba ya decidido. Las palabras no eran necesarias. Eligió a los abogados él mismo. Un bufete privado, neutral. Sin nombres sonoros. El objetivo, salir del matrimonio de forma tranquila, sin ruido, registrar los bienes, eliminar lo superfluo. En la primera reunión, entregó los materiales, fotos, impresiones, el testimonio de Ilya. El abogado los revisó con atención, hizo 2 preguntas aclaratorias y asintió. Con esto se puede trabajar. ¿Le interesa el conflicto o el resultado? Solo el resultado. ¿Los hijos? Mayores de edad en 2 años. Viven con la madre. La decisión es suya. No insisto. ¿Está preparado para perder parte de los bienes? Preparado. Una semana después, los documentos fueron presentados. Vera guardó silencio. Ana no respondía a los mensajes. Pauline escribió una vez. Al menos podrías haber hablado conmigo antes de desaparecer. Él no respondió. Sabía, la conversación sería después. Ahora, no tenía sentido. Antón desapareció de la oficina. Primero, vacaciones, por motivos personales. Después, traslado a otro departamento. Pocos días después, un rumor, se muda, trabajará a distancia. Mijaíl no preguntó más. Él sabía, la cobardía rara vez requiere explicaciones. En la empresa comenzaron los cambios.
Rudakov presentó una nueva iniciativa, la reorganización de la red regional. A Mijaíl le avisaron oficialmente, su departamento estaba sujeto a una reforma en el marco de la adaptación corporativa. La formulación era típica. Bajo ella se escondía algo simple: ya no te quieren. Él no discutió. Simplemente empezó a prepararse. El piso se convirtió en su cuartel general. En la cocina, una pizarra con esquemas. En la habitación, portátil, impresora, unidades de almacenamiento externas. Mijaíl trabajó noches enteras, construyendo su propio sistema de logística, desde cero. El antiguo plan, que una vez fue un borrador, ahora se convirtió en la base. Él sabía cómo hacerlo mejor. Más rápido. Sin compromisos. Invitó a Ilya. Necesito a alguien que entienda cómo funciona vuestro backend. Construiré una alternativa. No es simple. Es posible. ¿Financiación? Por ahora, es mía. Luego, ya veremos. ¿Y el objetivo? Primero, la plataforma. Después, la oferta. Cuando ellos colapsen, ofreceré la sustitución. Ilya asintió en silencio. Mijaíl trabajó sin descanso. Vera no apareció. Las hijas, tampoco. El abogado informó: la custodia, lo más probable, quedará con la madre. El juez tendrá en cuenta el entorno habitual. Él lo esperaba. Una tarde, llegó a casa y encontró una carta en el buzón. Un sobre, blanco, sin remitente. Dentro, una copia de un peritaje privado, una lista de pagos realizados con la tarjeta corporativa de Rudakov. Entre ellos, alquiler de una dacha, viajes a spas, hoteles. Algunos, con participación de terceros. La firma, ilegible. Entendió: esto era el principio. Alguien del otro lado decidió darle una herramienta. No por compasión. Por interés. Una lucha interna había comenzado. Escaneó el documento. Lo guardó. Y siguió construyendo. Ya no se vengaba. Se preparaba para sustituir. Todo. Recordó la primera reunión con Olga, no por lo que dijo, sino por cómo escuchó. No interrumpía. No fingía entender. Simplemente miraba, atenta, concentrada, como si evaluara no las ideas, sino los puntos de presión. Se encontraron por casualidad, en una conferencia en un centro de negocios, dedicada a la interacción entre el factor humano y la estructura corporativa. Mijaíl no tenía intención de quedarse hasta el final. Planeaba escuchar los primeros 20 minutos e irse. Se quedó hasta la última palabra. Olga Dmitrievna Sorokina. Candidata a doctor en psicología. Especialización, comportamiento organizacional y resistencia al cambio en estructuras con jerarquía rígida. Hablaba sin grandilocuencia. Secamente. De forma factual. Eso le cautivó. Después de la conferencia, se acercó. Dígame, ¿trabaja solo con modelos académicos o se ha encontrado con casos reales? Depende de lo que usted considere real. Un modelo en el que un nuevo poder destruye el sistema existente sin comprender su funcionamiento. ¿Es el estándar? ¿Se refiere a su empresa? Por ahora, no. Por ahora, sobre un prototipo. Ella lo miró más tiempo de lo necesario. ¿Tiene datos? Lo tengo todo. Solo que por ahora falta alguien que explique dónde está el punto débil, no en las cifras, sino en las personas. Ella asintió. Entonces, empecemos con los principios. Al día siguiente, se encontraron en su piso. Olga echó un vistazo: pizarras, gráficos, bloques de código en las paredes, impresiones, planos de cadenas logísticas. Usted no construye un sistema. Usted construye una declaración, dijo ella. Que todo se puede construir sin traición. Sí. Pero las personas no son códigos. Se rompen, se confunden, se resisten. Por eso la necesito. Trabajaban por las tardes. Durante el día, Mijaíl recogía datos, codificaba, revisaba informes. Olga construía un mapa psicológico de los empleados, asesoraba sobre la interfaz, la estructura de toma de decisiones. Ella insistía: el sistema debe adaptarse al usuario, no exigir que el usuario se adapte a él. Usted quiere construir un orden ideal. Yo, que no colapse por el primer factor humano. 2 semanas después, se les unió Natalia Egorova.
Programadora, antigua arquitecta de sistemas de una de las grandes plataformas. Mijaíl supo de ella por Olga, quien dijo, es dura, directa, sin sentimentalismos. Pero si cree, irá hasta el final. Natalia llegó a la reunión sin palabras innecesarias. Revisó el código, presentó una lista de reclamaciones. Vuestro backend es débil. La transmisión de datos es inestable. El algoritmo de enrutamiento es superficial. La arquitectura es primitiva. ¿Lo corregirá? Si me da acceso y no molesta. ¿Remuneración? 20% y control técnico. El salario no me interesa. Mijaíl asintió. De acuerdo. Así nació el equipo. 3 personas, sin emociones, sin promesas superfluas. 1, con la tarea. 2, con las herramientas. Empezaron con un prototipo. Un pequeño modelo, cerrado a un almacén local. 8 rutas, 3 puntos de recepción, 2 puntos de entrega. Dentro, un módulo de adaptación al comportamiento de los conductores, registro de hábitos del personal, análisis predictivo de errores. Natalia trabajó noches enteras. Olga elaboraba tablas de reacciones. Mijaíl integraba con la base externa. Un mes después, el primer modelo funcionó. Errores, 0. Rendimiento, por encima de lo previsto. Mijaíl realizó cálculos de prueba. La diferencia entre su sistema y la plataforma existente era de 40% en ahorro de kilómetros, de 30% en tiempo. Miraba las cifras y no sonreía. Por ahora, esto es solo el principio. Olga sugirió seguir probando. Implemente el sistema en un sitio que esté bajo presión. Donde el esquema antiguo ya no da abasto. Tengo un contacto, dijo Mijaíl. Uno de los socios estaba descontento con Rudakov. Habían perdido varios envíos, se habían retrasado con los plazos. Su contrato estaba al borde del colapso. ¿Le tienen confianza? A mí no. Pero a mi reputación, sí. Entonces, empiece. Programó una reunión. El propietario de la empresa, un hombre de 40 años, reservado, cansado. Trabajaba directamente con los lojistas, él mismo hacía los viajes. Estamos dispuestos a probar, dijo él. Pero sin promesas. Si funciona, seguiremos. Si no, nos separamos. Las condiciones son las mismas, respondió Mijaíl. 3 meses. Si no ahorramos, no pagan. Si ahorramos, pasan a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por ahora, solo un equipo. Después, una estructura. ¿Garantías? Solo el trabajo. Desde el primer mes, los indicadores subieron. Las pérdidas cesaron. Los conductores empezaron a regresar a tiempo. El almacén empezó a trabajar según el horario. 9 semanas después, el propietario firmó el contrato. Mijaíl imprimió la primera página. La colgó en la pared. No como un trofeo, sino como un punto de partida. Ahora el sistema no solo estaba en papel. Funcionaba en la realidad. Ahora tenían algo que ofrecer. Cuando empezara el colapso. Los contactos llegaban uno tras otro. Sin publicidad, sin presentaciones. La gente llamaba directamente. Quienes estaban hartos de los fallos. Quienes habían perdido envíos, clientes, confianza. Quienes ya no creían en las plataformas oficiales. Mijaíl no tenía prisa. Revisaba a cada uno personalmente. Observaba cuán estable era su estructura, que se estaba desmoronando exactamente en ellos. ¿Por qué? No le interesaba el dinero, solo la estabilidad. Su tarea no era ganar dinero, sino construir una alternativa. Al final del segundo mes, ya operaban 4 almacenes en el sistema. Decenas de rutas. Varios cientos de puntos de entrega. Todo, en modo de prueba. Todo, sin errores. Olga pidió llevar un registro de observaciones separado. Ella afirmaba, el problema de cualquier sistema no está en la técnica, sino en las personas. Un programa puede ser ideal. Pero si una persona considera que le molesta, la sortea. ¿Y cómo se lucha contra eso? No luchar. Comprender. Adaptar. Anticiparse antes del momento del sabotaje. Mijaíl escuchaba. A veces discutía. Pero reconocía, tenía razón. Natalia construyó la segunda versión de la arquitectura.
Ya no un prototipo, un verdadero esqueleto de la futura plataforma. Fiable, protegido, con una estructura de acceso multicapa. Para cada tipo de usuario, una zona separada. Desde el conductor hasta el logista principal. Esto no es una interfaz. Es un esqueleto, decía ella. Por fuera puedes moldear lo que quieras. Pero si se rompe aquí, señaló en el esquema, todo el sistema colapsará. Él anotaba. Lo memorizaba. Su dureza no le irritaba. No discutía por poder. Defendía el fundamento. Olga propuso presentar el sistema a una audiencia externa. De forma no oficial. A través de canales personales. Uno de mis antiguos estudiantes trabaja en una agencia de consultoría. Quiere ver lo que hacemos. ¿Para qué? Porque ellos asesoran al mismo grupo de empresas con el que usted pretende competir. ¿Quiere que nos filtren? No. Quiero que entiendan, nosotros, no somos una amenaza. Somos una sustitución. La presentación se realizó en modo privado. Sin logotipos. Sin firmas. Mijaíl explicaba con calma. Mostraba esquemas, curvas, gráficos. Ninguna agresión. Solo cifras. Al final, uno de los participantes dijo. Si todo es como usted dice, serán un monopolio. Mijaíl respondió. No. Seremos un estándar. La diferencia está en que un estándar no asfixia. Establece un nivel. Una semana después de la presentación, se pusieron en contacto con el representantes de una red de suministros de tamaño mediano. Almacenes regionales, tiendas, varios clientes mayoristas. Queremos probar. No nos satisface cómo funcionan los esquemas actuales. No necesitamos promesas. Necesitamos resultados. Las condiciones son las mismas, dijo Mijaíl. Si no funciona, no pagan. Si funciona, firmamos el contrato. ¿Y si los competidores se enteran? Ya lo saben. Mientras se realizaban las implementaciones, Mijaíl controlaba dos cosas, la seguridad de los datos y la disciplina interna. Verificaba quién hablaba con quién. Quién aparecía dónde. Quién decía qué. No por paranoia. Por experiencia. Él sabía, el primer éxito atrae no apoyo, sino interés. Y el interés, es una fuga. Vera escribió de nuevo. Brevemente. Has conseguido lo que querías. Todo se desmorona. ¿Estás satisfecho? Él no respondió. Solo archivó el mensaje. Un día después, uno nuevo. Podrías pensar en las chicas. Ellas no tienen la culpa. Pero él pensó. Y decidió, que aún no era el momento. En el trabajo circulaban rumores. Alguien vio a Mijaíl salir del centro de negocios donde jóvenes startups alquilaban oficinas. Alguien oyó que trabajaba para la competencia. Alguien afirmaba que estaba coludido con uno de los accionistas. Mijaíl no intervino. Ninguno de los rumores estaba más cerca de la verdad que el anterior. Y eso le convenía. Por la tarde, Natalia envió la nueva versión del núcleo. Su voz por teléfono estaba cansada, pero tranquila. Esta es una versión estable. Se pueden cargar las bases de clientes. Estoy lista para la prueba de carga. Si todo va bien, se puede escalar. ¿Está segura? Si algo falla, lo reconstruiré. Pero no fallará, aquí. Olga sugirió trasladar parte del trabajo a un nuevo local. Les faltaba espacio. Mijaíl alquiló una oficina, 4 despachos, una sala de reuniones, una zona para servidores. Sin rótulo. Sin llamar la atención. Ahora esto no es un equipo, dijo Olga. Ahora es una estructura. Él asintió. A partir de ahora, oficialmente. No construimos una alternativa. Construimos una sustitución. Ya tarde por la noche, se quedó solo. Abrió el portátil. Releyó los correos de Ilya. Los informes sobre Rudakov. Los rumores. Los escándalos. Las quejas de los clientes. Las reclamaciones. Al lado, el cronograma de implementaciones. Una cadena de contratos firmados. 0 rechazos. 0 fallos. Apagó la luz. Se sentó en la oscuridad. No porque estuviera cansado. Sino porque sabía que todo solo empezaba.
El primero en ceder fue Antón. Mijaíl vio su apellido en el correo. Solicitud de reunión. Un correo sin texto. Solo un adjunto, un archivo con el asunto, discusión de soluciones conjuntas. No respondió de inmediato. Esperó 24 horas. Luego escribió brevemente. Es posible una reunión. Solo en persona. Sin intermediarios. Indicó la dirección no de trabajo, sino de la oficina alquilada. Una sala de reuniones privada, paredes insonorizadas, una cámara en la entrada, la que grababa solo siluetas. Antón llegó a la hora exacta prevista. Ni antes, ni después. Llevaba un traje que le quedaba mal, probablemente de los que no se ponía desde hacía tiempo. Sonreía, pero sin seguridad. Mijaíl, hola. A decir verdad, no pensé que responderías. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta todo. Sea más preciso. Teniendo en cuenta la situación. ¿Y cómo salieron las cosas? Mijaíl guardó silencio. Esperó a que él mismo se agotara. Escucha, no voy a andarme con rodeos. Sabes que Rudakov tiene problemas. Los clientes están empezando a irse de él. Y yo, en medio. No estoy en el equipo. Simplemente, estuve cerca. Y pasabas las llaves. Eso, fue un error. No. Fue una elección. Antón desvió la mirada. Luego habló rápidamente. Estás construyendo algo nuevo. He oído. Sin nombre, sin palabras rimbombantes, pero ya todos lo saben. El sistema funciona. Funciona mejor que el nuestro. La gente habla. Quienes lo han probado, no regresan. No voy a fingir que entiendo cómo lo hiciste. Pero veo el resultado. ¿Y qué quieres? Entrar. Ayudar. Con derecho a ser alguien que pueda ser útil. ¿Útil para quién? Para ti, para ustedes. Después de todo. Antón se encogió de hombros. No pido perdón. No merezco que confíes en mí. Pero sé trabajar. Conozco el mercado, puedo atraer clientes. Me quedan contactos. ¿Y si me das una oportunidad? ¿Y qué harás si Rudakov te llama y te ofrece volver? No cogeré el teléfono. Mijaíl se levantó. Se acercó a la ventana. Miraba sin volverse. Sabes, Antón, pensé que el dolor más fuerte es la traición. Y resultó que no. El más fuerte es darte cuenta de que te equivocaste con alguien. Que invertiste en una persona más de lo que valía. Entiendo. No, no entiendes. Se dio la vuelta. Hablaba con calma. No somos una corporación. No una estructura. Somos un sistema construido sobre la confianza. Sobre la precisión. Sobre la exactitud. Si uno de nosotros falla, todo se desmorona. Eres un fallo. Y no el primero. Antón guardó silencio. Se levantó. Entonces, ¿eso es todo? Entonces, mirarás desde fuera. Como levantamos lo que ustedes intentaron destruir. Entendido. Después de que Antón se fuera, Mijaíl se sentó un buen rato en la mesa. No trabajó. Simplemente miraba a un punto fijo. No por dudas. Por principio. No se vengaba. Establecía límites. Mientras tanto, el sistema crecía. Natalia realizó la prueba final bajo carga. Cientos de operaciones paralelas, decenas de solicitudes externas, errores de campo. Todo funcionó. Olga elaboró un mapa psicológico del comportamiento de los usuarios. Puntos de resistencia. Mecanismos de neutralización. Todo se integró en la interfaz, no como una intromisión, sino como una anticipación. Mijaíl rendía cuentas ante sí mismo. No ante los inversores. No ante la junta. Verificaba, cifras, tendencias, pronósticos. El crecimiento fue estable. Uno de los nuevos clientes, una red minorista con suministros en 3 regiones, envió un informe, su sistema permitió reducir las pérdidas en 37%. Los conductores empezaron a cumplir los horarios. Los almacenistas piden que se capacite a los demás. El departamento de TI pide ampliar el módulo de análisis. Esto no era un elogio. Era un reconocimiento. Ya tarde por la noche, estaba sentado con Olga y Natalia en la oficina.
Sobre la mesa, esquemas, tazas de té, barritas energéticas. Natalia fruncía el ceño. Hay que aumentar la capacidad del servidor. No soportaremos a 3 clientes más. Tengo una propuesta, dijo Mijaíl. Uno de los proveedores está dispuesto a facilitar equipo a cuenta de futuros contratos. Hay que verlo, intervino Olga. No podemos arriesgar. De acuerdo. Pero el tiempo corre. En un mes, los competidores o colapsarán o intentarán comprarnos. Natalia sonrió. No me venderé. Aunque ofrezcan el doble. Olga miró con atención. La cuestión no es el dinero. La cuestión es la estabilidad. No debemos repetir sus errores. Antes de salir, Mijaíl se detuvo en el despacho. Encendió el proyector. En la pared, una tabla, listas de clientes, trayectorias de suministro, tiempo en tránsito, porcentaje de desviaciones. Todas las cifras estaban en verde. Miró durante largo rato. Por primera vez en los últimos meses, se permitió detenerse. No porque estuviera cansado. Porque entendió, el fundamento, estaba construido. Ahora se podía seguir adelante. La primera gran grieta en el sistema antiguo apareció en el sur. Uno de los almacenes principales de la empresa Rudakov no superó una inspección, pérdida de documentación, retraso de 3 grandes lotes, una queja de una cadena de farmacias. La situación llegó a las noticias a nivel local. No hubo comentarios. La oficina de prensa guardó silencio. Mijaíl se enteró por Ilya, con un breve mensaje. Ha empezado. Se ha hecho público. Él no se alegró. Lo registró. 2 días después, una empresa que llevaba 5 años trabajando en outsourcing con Rudakov, se puso en contacto con él. Llamaron sin preámbulos. Se nos ha caído todo el ciclo. Nos dijeron que ustedes pueden tomar el relevo. Urgente. Sin formalidades. Ahora mismo. Mijaíl pidió que enviaran los datos. 1 hora y media después, el sistema ya estaba procesando sus rutas. Natalia no se indignó. Simplemente lo hizo. Olga pidió seguir la reacción de la gente a la implementación. 24 horas después, las primeras respuestas positivas. 3 días después, una carta de agradecimiento. 1 semana después, el contrato firmado. La segunda grieta, en el norte. Allí, un envío fue a la ciudad equivocada, los plazos se incumplieron, el cliente exige compensación. La investigación interna mostró un fallo en el enrutador. Pero Mijaíl sabía, la cuestión no era técnica, sino de personas. Rudakov despidió a 2 jefes de departamento, los reemplazó con personal temporal. Eso no ayudó. Galina, su hermana, llamó inesperadamente. Hasta entonces, había estado callada desde el divorcio. La voz estaba tensa. Mijaíl, hola. Sé que no quieres hablar. Pero creo que deberías saber. No debo nada. Mijaíl, para. Las chicas. Están empezando a entender. Poliña, sobre todo. Siente que la madre no está diciendo toda la verdad. Es tarde. No. Todavía son tus hijas. No renuncio a ellas. Simplemente no doy señales. Para mí es importante que den el paso ellas mismas. Siempre fuiste frío. No. Simplemente dejé de fingir. En el trabajo llegó un correo de un antiguo cliente de Rudakov. Asunto. Buscamos alternativa. Mijaíl no respondió de inmediato. Verificó el contexto, siguió los vínculos, entendió, la solicitud era real. La gente busca a quien confiar el flujo. Porque el socio antiguo, ya no es fiable. Natalia desarrolló un módulo de análisis de riesgos. El sistema ahora mismo determinaba dónde era probable un fallo, por indicios indirectos, retrasos, sobrecarga de puntos, desviaciones de los conductores del horario. Mijaíl miraba la pantalla, donde la ruta se teñía de amarillo, luego, de rojo. Antes no sabíamos hacer eso, dijo él. Natalia asintió. Antes no sabíamos aplicar la psicofísica en la logística. ¿Quién te enseñó eso? Usted. Con sus requisitos. Olga observaba la nueva implementación. Una empresa de tamaño mediano, 20 rutas. El primer día, tensión, resistencia. El tercero, sorpresa. El quinto, aceptación. Le mostró a Mijaíl una nota.
Uno de los almacenistas dijo, nadie nos preguntó antes cómo nos convenía. Y aquí, preguntaron. Y funciona. En el 10º piso del centro de negocios donde alquilaban el local, apareció una nueva oficina. Sin rótulo. Por Ilya, Mijaíl se enteró, era la sede temporal de la empresa gestora de Rudakov. Los mismos que se encargaban de las relaciones externas. Él no se tensó. Tomó nota. Vera escribió de nuevo. Ya en otro tono. Has logrado lo que querías. Todo se desmorona. ¿Estás satisfecho? Él no respondió. Solo archivó el mensaje. Un día después, uno nuevo. Podrías pensar en las chicas. Ellas no tienen la culpa. Pero él pensó. Y decidió que aún no era el momento. En una de las reuniones, Olga propuso, era hora de crear un fondo. Ya tenemos ingresos. Hay estabilidad. Podemos invertir no solo en clientes, sino también en quienes aún no están en el sistema. Estudiantes, jóvenes profesionales, madres solteras, quienes no encajan en los viejos esquemas. Suena ambicioso. Pero funciona. No somos solo una empresa. Somos una alternativa, completa. Mijaíl miró la tabla durante largo rato. Luego dijo. Empezaremos con 3 becas. Las eliges tú. Por la mañana, Natalia trajo un informe. Uno de los competidores cerró 3 sucursales. Los clientes se van. La gente nos escribe. Dicen, hemos oído que ustedes no fallan. No es un rumor. Es un sistema, respondió Mijaíl. Y funciona. Cerró el informe. Se levantó. Hoy es el último día antes de la siguiente fase. Mañana, empezamos la expansión. Olga preguntó. ¿En cuánto? Al máximo. Que ahora piensen cómo mantenerse a flote. Y nosotros, cómo no perder la precisión. La conversación con las hijas no ocurrió por iniciativa de Mijaíl. La provocó Poliña. Escribió ella misma. Sin peticiones, sin acusaciones. Simplemente. Quiero entender. Solo tú. Sin mamá. Programó una reunión. En la oficina, por la tarde, cuando no había nadie. Se sentó en la sala de reuniones. Esperó. Llegó sola. Sin Anna. Con abrigo, con mochila, parecía mayor que medio año atrás. Hola, dijo ella en voz baja. Hola. No la abrazó. No se acercó. Simplemente señaló la silla de enfrente. No, gracias. Escucho. Puso las manos sobre la mesa. Apretó los dedos. No sé por dónde empezar. Todo parece confuso. Empieza por ti. Estaba enfadada. Mucho. Pensé que nos habías abandonado. Simplemente te fuiste. No explicaste. Solo guardaste silencio. ¿Y ahora? Ahora, veo que a mamá se le ha desmoronado todo. Antes parecía fuerte. Y ahora, como si no supiera qué hacer. Está irritada todo el tiempo, grita, acusa a todos. ¿Y tú? Simplemente estoy cansada. Quiero entender dónde está la verdad. Él asintió lentamente. Sacó una carpeta. La puso delante de ella. Aquí está todo. Cronología. Fechas. Fotos. Listas. Lo documenté para no vengarme, sino simplemente para entender. Ella no la abrió. No estoy segura de estar preparada para ver esto. Y no es necesario. Lo importante, no crearse ilusiones. Mamá dice que tú lo destruiste todo. Que querías vengarte de todos. Que por tu culpa perdimos la casa, la escuela, la vida habitual. ¿Y qué piensas tú? Pienso, que todo se desmoronó antes de ti. Simplemente nadie quería admitirlo. Él asintió lentamente. Exacto. Ana no quiere escuchar. Dice que traicionaste. Que fuiste contra la familia. Y sí, lo hice. Contra lo que se convirtió en una familia falsa. ¿Sabías que ella? Sí. ¿Cuánto tiempo? Suficiente. Poliña guardó silencio. Luego, en voz baja. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no quería involucraros en la suciedad. Pensé, que decidieran por sí mismas.
Ya erais casi adultas. Os di la oportunidad de elegir. Elegimos mal. Después de la reunión, Mijaíl se sentó en silencio durante largo rato. No trabajó. No leyó informes. No verificó diagramas. Simplemente recordaba. Recordaba cómo todo empezó, la habitación, los planos, la primera versión del sistema. Y la soledad, que entonces no parecía vacía, sino más bien silencio antes de algo importante. Rudakov, en ese momento, daba una entrevista. La primera en mucho tiempo. Hablaba con seguridad, frases ensayadas. Sobre las dificultades del mercado, sobre fallos temporales, sobre planes de optimización. Pero de fondo, inestabilidad. Parecía cansado. La voz, tensa. Las cámaras registraban, no confianza, sino defensa. Mijaíl miraba sin emociones. Apagó el sonido. Miraba la cara. No había enfado. Había expectativa. Como en alguien que sabe, el siguiente golpe es irreversible. Ilya envió un nuevo documento. Un informe interno de una de las filiales de Rudakov. Allí, indicaciones directas para evadir procedimientos, manipulación de rutas, firma de actas ficticias. La firma, del director adjunto. Mijaíl no lo reenvió. Simplemente lo guardó. Lo copió. Lo apartó en la carpeta, filtraciones. Natalia conectó un nuevo bloque. Optimización para casos de fuerza mayor. El sistema aprendió a anticipar fallos no solo por lógica, sino también por datos de fondo, festivos, huelgas, clima, carga en regiones vecinas. Pronóstico de precisión, 92%. Esto ya no es solo un algoritmo, dijo ella. Es una reacción en tiempo real. Con ajuste dinámico. Entonces ahora no es una alternativa. Es una sustitución. Por la tarde, recibió una llamada de uno de los principales socios de la antigua empresa de Rudakov. La voz, uniforme, cortés. Queremos cambiar de operador. Nos interesan sus condiciones. Hemos oído que ustedes no solo prometen, sino que hacen. No hablamos de esto en voz alta. Solo en una reunión privada. Solo con quienes estén dispuestos a aceptar las reglas. Estamos dispuestos. Olga redactó un proyecto de acuerdo. Sin compromisos. Condiciones estrictas, integración total, responsabilidad de ambas partes. Mijaíl firmó. Al día siguiente llegó la confirmación, la transición se realizó. El contrato más grande de la antigua empresa se fue. Sin ruido. Sin comunicados de prensa. Vera escribió de nuevo. Ya no acusaba. Simplemente. No puedo más. Si no es por mí, que sea por las chicas. Ayuda. Al menos con un consejo. Él lo leyó. Y no respondió. Por la tarde, Natalia activó la monitorización, zona roja en el mapa. Retraso de envío, accidente en la ruta. El sistema automáticamente replanificó el trayecto, notificó al cliente, redistribuyó el almacén. El cliente escribió. Es la primera vez que veo que se toma una decisión más rápido de lo que tardé en llamar. Mijaíl lo releyó. Cerró la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Solo por un segundo. No porque hubiera ganado. Porque demostró, se puede de otra manera. La declaración oficial de bancarrota llegó por la mañana. El documento estaba redactado con rigor, sin emociones, debido a la pérdida de solvencia, la imposibilidad de cumplir las obligaciones y una fuerte disminución de la base de clientes. La firma, del administrador provisional. Ni Rudakov ni el Consejo de Administración figuraban en la lista. Ellos, habían desaparecido una semana antes de la presentación. Mijaíl se enteró varias horas antes de la publicación. Por Ilya. Este envió un breve mensaje. Se rindieron. Solo queda rematar los restos. Él no tenía intención de rematar. En la oficina había silencio. Natalia verificaba el funcionamiento de los servidores, la carga se duplicó casi. Olga revisaba los formularios, el día anterior habían anunciado una convocatoria abierta para nuevos socios. Las solicitudes llovían una tras otra, pequeña, mediana, gran empresa. Todas con el mismo mensaje, ya no tenemos en quién confiar. Mijaíl guardó silencio. Solo miraba las cifras. No se alegraba. Registraba.
Hacia el mediodía llegó una solicitud del administrador judicial. Formalmente, con la propuesta de considerar la posibilidad de adquirir parte de los activos. Almacenes, transporte, salas de servidores. Todo, a precio reducido. Nadie quería involucrarse con el sistema destruido. Pero Mijaíl quería. Llamó a Olga y a Natalia. ¿Podemos tomarlo? Sí, dijo Natalia. Pero solo por partes. Sin la basura. Identificar lo necesario, el resto, a la chatarra. De acuerdo, añadió Olga. Esto no debe arrastrarnos hacia abajo. Entonces tomamos solo lo que se convierta en nuestra base. Firmaron los documentos en 24 horas. A través de un testaferro. Sin publicidad. Mijaíl no quería titulares llamativos. No necesitaba la fama. Solo control. 2 días después, llegó al edificio donde antes estaba la oficina principal de Rudakov. Un vestíbulo vacío, paredes desconchadas, olor a humedad. El portero, otro, jovencito. No reconoció a Mijaíl. Subió en ascensor. El 10º piso. Una vez, el lugar donde lo humillaron, lo expulsaron, lo suplantaron. Ahora, despachos vacíos, monitores apagados, estantes semidesmantelados. Caminó por el pasillo. Se detuvo junto a una pared de cristal. En este local, Rudakov celebraba reuniones. Ponía una taza de café frente a él, hablaba con voz de conferenciante, sonreía, mientras firmaba documentos que separaban a Mijaíl del sistema que él mismo había construido durante más de 10 años. Ahora la sala estaba vacía. Entró. Cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el borde de la mesa. En silencio. Sin triunfo. Sin pensamientos. Solo con una sensación, todo había vuelto a su sitio. Sacó el teléfono. Tomó una foto. Se la envió por correo. Asunto del correo. Punto de salida. Se fue. Una semana después, lo invitaron a dar una charla. Una conferencia, privada. Sin prensa. Solo logística. Salió al escenario. En la sala, silencio. Ningún rostro conocido del pasado. Ningún antiguo socio. No usó diapositivas. No contaré cómo lo hicimos. No es un secreto. Simplemente eliminamos todo lo superfluo. No impusimos. Propusimos. Y la gente nos eligió. Porque no somos más convenientes. Somos más precisos. Se fue del escenario bajo silencio. Sin aplausos. Pero a la salida lo detuvieron. Gente. Nueva. Con preguntas concretas. Con disposición. Por la tarde, entró en la nueva oficina. Vacío. La luz tenue. En la pared, un mapa. Decenas de rutas. Todas activas. Ninguna zona roja. Olga estaba sentada junto a la ventana. Natalia junto al servidor. Y ella escribía un informe. Todo estable, dijo ella. Él se sentó. Sin cansancio. Sin ansiedad. Ahora tenía todo lo que no tenía antes, control, equipo, estructura. Y lo principal, libertad. No de las personas. De la necesidad de demostrar. Ya no demostraba nada a nadie. Simplemente hacía. El sistema funcionaba. Lo antiguo se destruyó. Lo nuevo prevaleció. Y él se mantuvo fiel a sus principios.